Ok. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Introducción a Python 3 de 3. En esta ocasión tenemos a Francisco Manuel Guzmán Hernández, quien es estudiante de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Asimismo, forma parte de Teams Bravers y ha participado en hackatones en los últimos 4 años, figurando en múltiples ocasiones en los primeros 3 lugares. Junto con su equipo, Francisco fue acreedor al primer lugar en el evento nacional estudiantil de innovación tecnológica en Chihuahua en la categoría de procesos. Y bueno, el día de hoy nos va a dar un taller, como ya lo mencionamos, con respecto al seguimiento de los talleres que se han dado previamente hacia Python. Bueno, Francisco, pues muchas gracias por tu tiempo y pues te dejo la palabra. Gracias, Vicente. Pues bueno, vamos a dar inicio a esta tercera parte del taller de Python. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en este taller? Vamos a ver un poco sobre diccionarios, cómo se manejan, algunas operaciones que podamos hacer con ellos, tales como agregar elementos, ver los elementos. También vamos a ver cómo se construye un diccionario. Después de eso vamos a ver un poco sobre lo que es JSON. Más que nada esto es revisar su estructura. Y pues bueno, al final, para terminar con el taller, vamos a ver algo muy sencillo sobre el consumo de APIs. Vamos a ver un ejemplo que sea fácil de utilizar, que les dé a ustedes pues las bases para que puedan consumir cualquier otra API. ¿Sí? Entonces, denme un segundo y les comparto en dónde vamos a estar haciendo el código. Y aquí ya está. Pueden ver mi pantalla. Estoy en Visual Studio Code. Sí, perfecto. Sí, bueno, con lo que ya han aprendido en los talleres previos, vamos a poder pues hacer esta parte de lo que es los diccionarios, que es con lo que vamos a empezar. Entonces, pues lo primero que voy a hacer yo, pues va a ser crear la carpeta, ¿no? En donde voy a tener mis archivos para poder leerlos. Y pues la voy a agregar a lo que es mi área de trabajo de Visual Studio Code. Sí, bueno, ahí ya se está agregando. Y voy a crear un archivo que voy a llamar diccionario.py. Diccionario.py. Listo, pues recuerden que la extensión py es para que el intérprete, en este caso Visual Studio Code, sepa que es un archivo de Python y que pueda pues compilarlo. Ok, a ver, denme un segundo. Hola, lo voy a volver a hacer. Bueno, creo el archivo diccionario.py y listo. Entonces, primeramente, pues un diccionario pues va a funcionar como, o mejor dicho, es una colección. Es una colección de datos. Ahí pueden ver bien lo que estoy escribiendo o le hago un poco más de zoom. Yo creo que estaría bien que le hiciéramos un poquito más de zoom. Ok, entonces, ¿qué Ahí tal está ahí? bien. Ahí está bien. Sí, bien. Entonces, un diccionario, como les decía, es una colección de datos. Y este diccionario, nosotros tenemos que indicarle una llave o una key. Bueno, vamos a ponerlo en español. Y a esa llave siempre va a estar asociado un valor. ¿Sí? Entonces, bueno, eso va a ser la base de nuestro diccionario, como lo vamos a construir. Y
la manera en que lo vamos a construir ya dentro del lenguaje de programación, pues va a ser que nosotros vamos a definir una variable, por ejemplo, vamos a manejar, no sé, lenguajes de programación. Lenguajes, ese va a ser el nombre de mi variable. Y para yo poder crear un diccionario, tengo que los valores y las llaves las voy a tener que meter dentro de llaves. Y posteriormente, para la construcción, lo que yo tengo que indicar primeramente va a ser la llave. En este caso lo voy a llamar lenguaje 1. Y seguido de 2 puntos. Y ahora sí le voy a asignar cuál va a ser el valor que yo quiero que tenga. En este caso es el lenguaje 1. No sé, por ejemplo, yo quiero que tenga el valor de Python. Si yo quiero agregar otro elemento, yo agrego una coma y va a funcionar de la misma manera. En este caso le voy a llamar lenguaje 2. Nuevamente indico con puntos y posteriormente indico cuál va a ser el valor de esa llave. Yo le voy a indicar que va a ser Java y voy a agregar un tercer elemento. Lo voy a llamar lenguaje 3. Y voy a agregar Ruby, por ejemplo. Y listo. En este caso, pues yo ya tengo construido mi diccionario. Ya tiene algunos elementos. Y ahora, ¿qué es lo que yo puedo hacer con estos elementos? O con este diccionario, o cuáles son las operaciones que yo puedo hacer. Bueno, primeramente lo voy a imprimir. Mi variable se llama lenguajes. Entonces aquí dentro del print le indico pues que esa es la variable que quiero imprimir. Y bueno, abro una consola. Y entonces aquí le digo que quiero imprimir un archivo de Python que se llama diccionario.py. Y entonces, bueno, ahí se alcanza a ver el resultado de la consola. Sí, sí se alcanza a ver. Sí, ok. Entonces, bueno, aquí vemos que se puede imprimir, bueno, que se imprimió, mejor dicho, lo que yo tenía, que era mi llave, esta primera llave que es el lenguaje 1 y su valor que es Python, y ahora, bueno, también el lenguaje 2 que es Java y el lenguaje 3 que es Ruby. ¿Sí? Entonces, algunas de las operaciones que yo puedo hacer con los diccionarios es que yo puedo saber primeramente su longitud. ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? ¿No? Bueno, vamos a aquí poner un comentario. Imprimir la longitud de un diccionario. Disculpa. Sí, dime. Entonces, el diccionario es como un map. Es una duda. Pues sí, sería algo similar, pero un diccionario es más como una colección, es parecido como, es más una estructura de datos. Ah, ok, perfecto. Gracias. ¿Sí? Bueno, eso lo podemos ver en la construcción del mismo. No recuerdo si, creo que ayer habían visto listas. Si recordamos, la lista tenía una estructura que era similar a algo así. Entonces aquí poníamos los valores. Entonces un diccionario de alguna manera es como, pues no sé, a lo mejor si lo quieren ver de esta manera, una lista que dentro tiene a lo mejor más listas. Más adelante vamos a ver este tema de los tipos de datos que nosotros podemos almacenar en un diccionario.
¿sí? Entonces, podría ser algo como parecido, ¿no? A una lista, pero con una estructura, digamos, un poco distinta. No sé si tengan alguna otra duda. No, gracias. ¿No? Excelente. Igual, si tienen alguna duda y no quieren abrir el micrófono, pueden escribirla en el chat y pues bueno, por ahí estaremos contestando. ¿Sí? Bueno, entonces estábamos en que para imprimir la longitud de un diccionario, pues vamos a hacerlo igual de la misma manera con el print y vamos a ponerle aquí un mensaje. Longitud del diccionario, lenguajes. Y la manera en que nosotros lo vamos a imprimir es a través del método length y le decimos qué es lo que nosotros queremos imprimir. En este caso, pues es lenguajes. Corremos el programa otra vez y bueno, acá en la consola nos indica que la longitud de nuestro diccionario de lenguajes es 3. En el caso de los diccionarios, funciona un tanto distinto a las listas. En este caso, pues no empieza a contar desde una posición 0, sino que empieza el índice en, en una posición 1. A ver aquí, este joven. Denme un segundo solamente. Bueno, estoy aquí tratando de arreglar esto que este chico le di por accidente ahí un permiso, o igual si puedes quitarlo desde tu computadora, te lo agradeceré bastante. Ay, si no, bueno, déjenme buscar. Bueno, creo que ya lo quitó. No, aquí sí. Aquí. Bueno, el compañero, si me hace favor de quitar como esta parte del control del- de la pantalla, y por ahí vi que alguien tenía levantada la mano. A ver, denme un segundo, les vuelvo a compartir mi pantalla. ¿Listo? La persona que tenía levantada, si quiere abrir su micrófono, adelante. Creo que si tiene fallas, no sé si era Enrique, era una pregunta que, bueno, de primera instancia se comentaba, ¿esas también son llamadas duplas o no? No, las tuplas tienen una estructura parecida, pero en este caso, si no mal recuerdo, las tuplas pues solamente pueden usar dos elementos. Creo que las tuplas es algo como, dame un segundo, creo que era, eh, no funciona mi enter, denme un segundo solamente. Bueno, creo que las tuplas son algo más como esto. O sea, me refiero a que sí tienen una estructura similar,
pero la manera en que se construyen en el lenguaje es distinta. Y también tienen, tienen distintos métodos y bueno, la manera en que pues se interpretan por el lenguaje también son distintas. Ahí nada más preguntó otra vez Enrique si los diccionarios pueden ser modificables desde afuera o no. Y bueno, ya Giovanni Marcos nos ayudó dando una respuesta donde dice los diccionarios sí se pueden modificar, las tuplas no. Sí, bueno, sí, ya está contestado, pero sí los diccionarios sí le podemos hacer modificaciones, podemos agregar elementos, podemos creo que incluso quitar elementos y en efecto en las tuplas no podemos hacer eso. Las tuplas tal cual están definidas, así es como las vamos a usar. Y pues los diccionarios, ¿no? Más adelante les voy a mostrar esta parte de hacer las modificaciones. ¿Está todo bien? Creo que se cortó. ¿Todo bien? No, no se cortó nada. Solo denme un segundo. Estoy arreglando un pequeño problema aquí con la computadora. Que no sé por qué no me da el enter. A ver, déjenme. Voy a dejar de compartir pantalla y, y voy a tratar de ver por qué no está funcionando esto. A ver. A ver, creo que ya está arreglado. Les voy a volver a compartir mi pantalla. ¿La pueden ver? Sí. Sí, ya. Sí, ya se ve. Listo, a ver, vamos a probar. Ya está todo funcionando bien. Gracias por su paciencia. Entonces, ahora sí, continuamos. Bueno, nos habíamos quedado en esta parte que es que nosotros podemos conocer la longitud de nuestro diccionario. Y otra de las operaciones que nosotros podemos hacer con el diccionario es acceder a un elemento. Y no solo podemos acceder a un elemento, digamos, si yo quisiera saber cuál es el elemento número 2, que es el lenguaje Java, podría acceder a él o podría acceder al lenguaje Ruby o al lenguaje 1, que es Python. En este caso, lo que yo voy a hacer es acceder a través de un elemento. Lo que voy a hacer es que voy a especificar acceder al elemento a través de la llave y vamos a ponerle elemento lenguaje 1 y voy a acceder con mi variable que es lenguajes y entre corchetes voy a poner cuál es la llave del elemento al que yo quiero acceder. En este caso yo quiero acceder al lenguaje 1
lenguaje 1. Y entonces ahora sí, vamos a correr nuevamente nuestro programa. Python diccionario.py. Y aquí lo tenemos. ¿Sí? Me está diciendo el elemento lenguaje 1 es Python. Si yo quisiera acceder, por ejemplo, a que me mostrara Java, aquí le doy el lenguaje. Bueno, aquí edito y aquí le doy lenguaje 2. Vuelvo a correr mi programa. Y ahora me muestra que el lenguaje que está mostrando, pues es Java. Pero esta no es solamente la única manera en la que nosotros podemos acceder a los elementos. También podemos acceder a los elementos a través del método get. Los diccionarios tienen un método get que básicamente va a hacer lo mismo. Nosotros, bueno, vamos a indicar aquí elemento con get. Y ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a concatenar nuestra variable que se llama lenguajes. Y con el punto vamos a acceder a ese método get. Y dentro del método get nosotros vamos a indicarle lo mismo, que es el valor de la llave al cual queremos acceder. Entonces nosotros queremos acceder a lenguajes 1 y el resultado nos debería de dar que es Python. Elemento con get. A ver, aquí estoy. Aquí tengo un error, ¿sí? Este no es lenguajes, es lenguaje. Entonces vuelvo a correr y aquí me lo muestra otra vez, ¿sí? Me muestra Python, entonces con esto ya tenemos dos maneras en las que nosotros podemos acceder a los elementos de un diccionario. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es precisamente lo que nos preguntaban hace un momento en el chat, que es que vamos a hacer un cambio dentro de nuestro diccionario. Por ejemplo, si nosotros queremos editar un elemento o valor o llave o como lo queramos llamar, entonces lo que yo voy a hacer es que tengo que acceder a mi variable, que es lenguajes. Importante, dentro de corchetes, tengo que indicar cuál es la llave del elemento al que yo quiero acceder. Entonces, si yo quisiera cambiar, por ejemplo, Python, este es el lenguaje 1. Si les hace más fácil, podemos copiar, pegamos para que no haya errores. Y ahora yo le voy a decir que quiero que escriba Python, pero con mayúsculas. ¿Sí? Entonces, ahora lo que voy a hacer es imprimir esa variable. Bueno, en este caso voy a imprimir todo el diccionario. Y antes de eso, pues veamos, aquí tenemos el elemento get. ¿Sí me escuchan ahí todavía? Sí. Sí, se escucha. Sí, se escucha muy bien. Vale. Sí, te escuchamos, Paco. Va, gracias. De repente como que hay aquí como problemas con el internet, pero bueno, si les pregunto, pues es por eso, ¿no? Para asegurarme que aún me siguen escuchando y me siguen viendo. ¿Sí? Entonces, bueno, les decía que aquí hicimos el cambio en la primer llave, cambiamos el valor que es de Python con minúsculas a Python con mayúsculas. Y ahora pues vamos a imprimir el diccionario nuevamente. Corremos nuestro programa. Y bueno, aquí podemos ver, nos vuelve a imprimir todo el diccionario. Pero ahora lo que está haciendo es que como nosotros hicimos un cambio en el lenguaje 1, pues nos muestra ese cambio, ¿no? Que ahora es Python, pero escrito con letras mayúsculas.
Y bueno, este es parte de lo que ya se comentaba anteriormente, que en los diccionarios podemos hacer modificaciones. En algunas otras estructuras o colecciones no podemos hacer este tipo de cambios. Incluso ni siquiera lo único que podemos hacer, mejor dicho, es acceder pues a los elementos. ¿Sí? También podemos conocer los valores de nuestro diccionario, pues de una manera que digamos sea más convencional, como iterando con un ciclo. Entonces, aquí escribí, bueno, los comentarios son más que nada, pues para recordar, para tener como la guía de lo que vamos haciendo y que en determinado momento, si volvemos a revisar nuestro código, pues no se nos olvide. Bueno, lo comento porque en el canal de Discord, pues había estado viendo que había personas que estaban como llegando apenas a conocer Python, algunas otras que tenían poca experiencia, entonces esto les puede ayudar quizá como tip. Entonces, aquí le voy a poner acceder a los elementos con un ciclo. Y vamos a utilizar un ciclo for. Yo voy a utilizar la variable elemento, que es en donde se van a guardar las variables que yo vaya obteniendo de mi diccionario. Y la variable que yo voy a recorrer va a ser lenguajes. ¿Sí? Entonces ahora lo que voy a hacer es imprimir el término que me devolvió pues el ciclo for, que está guardado en el elemento. Y volvemos a correr. Error. A ver, a ver, a ver. Ok, ya vi. Lo escribí mal. Lo corrijo. Guardamos el archivo. Volvemos a correr. Y bueno, aquí lo que me está arrojando bueno, las llaves. Vamos a ponerle una cadena para pues saber qué es lo que nos está imprimiendo para que sea más fácil. Lo vuelvo a correr. Y pues en efecto, aquí está. Lo que yo estoy obteniendo aquí son las llaves. Y si yo quiero acceder a los valores de esas llaves, pues lo que voy a tener que hacer va a ser imprimir nuestro diccionario en la posición de ese elemento, ¿sí? Es decir, aquí en este ciclo for, lo que yo estoy guardando en elemento es la llave del diccionario lenguajes. Entonces, una vez que yo ya tengo la llave, como ya lo habíamos comentado un poquito más arriba, yo voy a hacer uso de mi variable lenguajes y yo quiero saber qué hay en lenguajes en la llave que se acaba de guardar en ese elemento. Y esa llave, pues lo que nos va a arrojar es lenguaje 1, lenguaje 2, lenguaje 3. Y una vez que nosotros ya tenemos el lenguaje, pues bueno, ahora sí lo podemos imprimir. ¿Sí? Entonces vuelvo a correr. Y ahora aquí, en lugar de que me imprima la llave, como lo estaba haciendo arriba, aquí en lenguaje 1, lenguaje 2 y lenguaje 3, ahora lo que está haciendo es que me está imprimiendo el valor que está asociado a esa llave. ¿Sí? Entonces acá teníamos lenguaje 1, tiene el valor de Python, lenguaje 2 tiene el valor de Java y lenguaje 3 tiene el valor de Ruby. ¿Sí? Entonces, bueno, acá ya nos muestra ese resultado. Esta es otra forma, pues, en la que nosotros podemos acceder a los elementos e imprimirlos. Y ahora lo que vamos a hacer
bueno, eso ya recuperamos los valores, ya los imprimimos. Y otra forma en la que nosotros podemos pues acceder a esos valores es de la siguiente manera. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es preguntamos si existe un elemento. ¿Sí? Entonces vamos a imprimirlo directamente y vamos a preguntar si lenguaje 1 existe dentro de lenguajes. Entonces nuevamente corro el programa. Aquí voy a comentar las impresiones para pues evitar que me aparezca como tantas impresiones acá en la consola. Lo comento. También voy a comentar esto. Y vamos a comentar esto. Y ahora sí, voy a limpiar la consola. Entonces vuelvo a correr mi programa. Y lo que nos va a arrojar esta búsqueda, digamos, solamente va a ser un valor verdadero o un valor falso. Si aquí yo intento buscar un lenguaje 5, corremos el programa y bueno, aquí lo que me está indicando pues es que ese elemento no existe. Esto también nos puede, bueno, si ya en otro programa queremos comprobar si existe un valor dentro de un diccionario y ya con eso, no sé, hacer una condición. Por ejemplo, si lenguaje 2 en lenguajes, entonces no sé que imprima si existe ese lenguaje. ¿Sí? Entonces corremos. Bueno, aquí habíamos hecho una impresión. Lo vuelvo a correr para no confundirnos. Como este elemento, o bueno, como esta llave sí existe dentro de lenguajes, entonces pues ahora sí nos manda este mensaje que sí existe el lenguaje. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer es agregar un nuevo elemento a nuestro diccionario. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, primero pues tenemos que hacer uso de nuestra variable, en este caso es lenguajes. Y lo que nosotros vamos a mandar dentro de los corchetes va a ser la nueva llave que queremos crear. Vamos a crear una variable que se llame lenguaje 4 y yo quiero que su valor sea, no sé, JavaScript. Entonces, una vez que lo agregamos, hay que imprimir y vamos a imprimir todo el diccionario. Vuelvo a correr mi programa y aquí lo tenemos al final. Agregamos con la llave 4 un valor de JavaScript, pero seguimos teniendo los otros lenguajes. ¿Sí? Denme solamente un segundo. Voy a tomar un poco de agua y continuamos. Igual ustedes tomen un poco de agua. Denme un segundo. Listo. Entonces, ahora lo que nosotros vamos a hacer es agregar un nuevo elemento
pero que sea distinto de un string. En algunos otros lenguajes de programación, cuando nosotros declaremos una estructura de datos, como puede ser un arreglo, una lista o alguna otra estructura de datos que se les ocurra, normalmente lo que sucede es que si agregamos solamente cadenas de caracteres, solo podremos agregar cadenas de caracteres. En el caso de Python y en el caso de los diccionarios, nos permite agregar distintos tipos de datos. Entonces, aquí lo que voy a hacer es, utilizo mi variable lenguajes. Y voy a crear, no sé, una variable que se llame, no sé, vamos a seguir con los lenguajes. Pensando en que, no sé, el primer lenguaje que se inventó fue ensamblador y nosotros lo vamos a poner como 1. Aquí voy a cambiar por lenguaje 5. Esto pues lo podemos descomentar. Y ahora lo que voy a hacer pues va a ser imprimir nuevamente mi variable lenguajes. Y ahora aquí lo que nosotros vamos a tener es un lenguaje 5, pero este lenguaje 5 va a estar asociado con el valor 1, ¿sí? Entonces aquí limpiamos la consola, volvemos a correr nuestro programa y como vemos aquí al final, hemos agregado ese nuevo elemento, esa nueva llave que se llama lenguaje 5, pero ahora contiene un valor numérico. Y de la misma manera, nosotros podemos agregar un valor ya sea booleano. Utilizamos nuestra variable lenguajes. Entre corchetes, no sé, vamos a seguir llamando las llaves como lenguajes. En este caso va a ser lenguaje 6. Y vamos a asignarle un true. Es un valor verdadero, es un valor de tipo booleano. Y vamos a volverlo a correr. Ok, aquí no imprimimos. Entonces hacemos la impresión. Lenguajes. Volvemos a correr. Y a ver, denme un segundo. Ok, no estaba salvando el archivo. ¿Sí? Volvemos a correr. Y vemos que al final ahora está agregado mi llave lenguaje 6 y tiene un valor booleano que es true. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos agregar distintos tipos de valores primitivos que son como los enteros, las cadenas de caracteres, los booleanos, pero no solo podemos agregar tipos primitivos, también nosotros podemos agregar valores o bueno, otras estructuras como sería una lista. Entonces, en mi variable lenguajes, yo voy a llamar algo que se llame lenguajes 7. Y lo que quiero guardar aquí va a ser una lista de números. 1, 2, 3, 4. Guardamos. Y ahora mandamos a imprimir nuestra variable lenguajes. Listo, guardamos el archivo. Y como pueden ver, el diccionario me permitió nuevamente agregar esa nueva variable o bueno, esa lista y no me dio ningún problema. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer es que voy a utilizar algunos métodos que ya vienen como predefinidos para los diccionarios. Y el primero que vamos a utilizar
va a ser el pop. Aquí método pop. Y el método pop nos sirve para eliminar un elemento o sacar un elemento. Entonces, vamos aquí, utilizamos nuestra variable. Utilizamos el punto para acceder a ese método que, bueno, ya está dentro de los diccionarios. Y ahora sí, lo que yo voy a indicar ahí es cuál es la llave que yo quiero sacar. Por ejemplo, si yo quisiera sacar Python, le pongo aquí la llave que está asociada al valor de Python, que es lenguaje 1. Y ahora acá imprimo nuevamente nuestra variable que se llama lenguajes. ¿Sí? Vamos a limpiar la consola. Volvemos a correr nuestro programa. Y ahora vemos aquí, bueno, antes de esto, para que se pueda ver más fácilmente, lo corro. Aquí tenemos nuestro diccionario que aún contiene Python. Una vez que yo hago el pop, lo que hace es que saca ese elemento y acá abajo pues ya no nos aparece el lenguaje 1 que era Python, pero nos siguen apareciendo los demás. ¿Sí? Otra de las cosas que nosotros podemos hacer es que ese diccionario nosotros podemos copiarlo a otro diccionario. Esto, pues yo tendría que crear una nueva variable, la voy a llamar lenguajes 2 y va a ser igual a lenguajes y voy a acceder al método copy. ¿Sí? Una vez que yo accedo a este método copy, imprimo la nueva variable que es lenguajes 2 y bueno, aquí para indicarlo vamos a darle lenguajes 2 y los elementos que va a contener hasta este momento van a ser estos últimos. Entonces vuelvo a correr mi programa y aquí lo tenemos, lenguajes 2 y contiene lenguaje 2 Java, que es el mismo que teníamos acá, lenguaje 3 Ruby y bueno, todos los elementos que teníamos originalmente en nuestro diccionario de lenguajes. ¿Sí? Si nosotros en determinado momento queremos saber cuáles son las llaves que tenemos y cuál es el valor que está asociado a también existe una forma y eso lo que vamos a hacer pues es devolver los pares como tal. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Esto es sencillo, vamos aquí a indicarle devolver pares. Vamos a imprimirlo directamente y vamos a usar pues la variable que nosotros tenemos como nuestro diccionario. Podemos usar lenguajes o lenguajes 2 y la forma de acceder a esto es a través del método items. ¿Sí? Entonces, bueno, una vez que ya lo tengo, vuelvo a correr mi programa y déjenme hacer esto más acerca. Ahora, lo que aquí nos imprime al final, bueno, denme un segundo, quitamos esta impresión y aquí indicamos los pares son. Y bueno, de esta manera lo vamos a poder identificar más fácilmente. Volvemos a correr el programa. Y ahora sí, los pares son. Y nos vuelve los ítems del diccionario. Y nos dice que el lenguaje 2 es Java. Pero aquí lo tenemos ya agrupado con paréntesis. ¿Sí se ve todavía?
Sí, se sigue viendo. Ok. Bueno, entonces, como les decía, aquí lo que va a hacer es que nos va a agrupar la llave y el valor. Y bueno, esa es la manera en que, pues, si queremos conocer los pares, cuál es la llave y el valor, podemos imprimirlo. Otra cosa que nosotros, bueno, podemos hacer es eliminar ese diccionario que, si no mal recuerdo, es que con la función del nosotros le decimos qué es lo que queremos eliminar y lo imprimimos. Sí, vamos a darle a indicarle aquí lenguajes y vamos a mandar nuestra variable lenguajes. Vamos a pegarla ahí. Vuelvo a correr el programa. Y a ver. Ok, aquí olvidé guardar el archivo. Volvemos a correr. Y aquí ya lo que nosotros hicimos fue eliminar por completo el diccionario. Entonces, en este punto en el que nosotros le decimos de lenguajes, nuestro diccionario ya no existe. Es decir, la variable de alguna manera pues fue destruida. Y ahora, otra cosa que está interesante es, bueno, ya pudimos ver que podemos guardar una lista dentro de nuestro diccionario. Y algo que también podemos hacer es que nosotros podemos guardar un diccionario dentro de otro diccionario. ¿Sí? Entonces, selecciono mi variable, que es lenguajes. Le voy a asignar un nuevo valor. En este caso le voy a poner frameworks. Y ahora le voy a asignar los valores. Entonces, aquí lo que voy a hacer es crear un nuevo diccionario. Y, por ejemplo, el primer valor quiero que sea Java. Y un framework de Java, pues es Spring. Spring, ¿sí? Ahora, mi siguiente llave va a ser JavaScript. Y uno de los frameworks de JavaScript es Node.js. Vamos a agregar un último framework en el que la llave sea Python y que el framework sea de Django. ¿Sí? Entonces guardo e imprimo nuestro diccionario. Entonces vamos aquí, limpiamos la consola y volvemos a imprimir. ¿Sí? Entonces vean que aquí ya tengo los lenguajes que ya estaban anteriormente. Todos, Ruby, JavaScript, mi valor numérico, el true, mi lista, y además de eso, me permitió guardar un diccionario dentro de ese diccionario. ¿Y por qué les menciono esto? Bueno, esto me da paso a lo siguiente, que es lo que vamos a ver, que bueno, es un archivo JSON. El archivo JSON no es más que una forma en la que nosotros hacemos, digamos, la anotación para guardar objetos dentro de un archivo. Ahorita esto lo vamos a ver, por ejemplo, por aquí tenía una imagen, denme un segundo. Les voy a compartir una imagen, denme solamente un segundo.
Y ¿dónde está? Aquí. Bueno, les voy a cambiar ahora la pantalla. Y aquí está. Sí, bueno, nosotros acabamos de ver diccionarios y si vemos la estructura de un archivo JSON es parecido o mejor dicho, se asimila con lo que en Python son los diccionarios. Eh, un JSON es un archivo tipo JavaScript, o bueno, tiene alguna relación con JavaScript. Y bueno, también funciona de la misma manera que un diccionario. Nosotros tenemos aquí una llave, en este caso es name, y tenemos un valor asociado a ese name. Lo mismo con un ID, tenemos aquí un valor asociado, el costo, la categoría, y si vemos aquí más abajo, la categoría es una lista y las visitas es otro diccionario, es decir, tenemos un diccionario dentro de ese diccionario. Esta es la estructura de los archivos JSON y bueno, esto nos va a servir para el momento en el que nosotros queramos consumir una API. Les voy a compartir la pantalla y ahora lo que vamos a pasar a hacer es cómo nosotros podemos consumir una API. Denme un segundo. Aquí estamos de nuevo. Y para hacer el ejemplo para consumir una API, voy a crear un nuevo archivo. Lo voy a llamar main con la extensión .py. Y en este vamos a empezar a trabajar para consumir una API. Y bueno, cómo es la manera en que nosotros podemos consumirlo, qué métodos nosotros podemos utilizar. Y bueno, lo primero que yo voy a hacer aquí es voy a crear o voy a asignar a una variable que se llama name. Primero voy a comprobar si mi variable name es como mi archivo principal o mi clase principal en la que yo voy a estar haciendo mis ejecuciones con Python. Voy a crear una URL o bueno, a esta URL le voy a asignar un valor y le voy a asignar el valor de una página. Yo voy a usar la página de Google. Entonces aquí se le indico https :// google.com diagonal. Para yo saber qué es lo que contiene, pues lo voy a imprimir. Voy a imprimir esa URL. Pero antes de esto, para yo poder hacer este tipo de peticiones, bueno, las APIs se manejan de la siguiente manera. Yo a través del programa que yo creé voy a acceder a un servidor con distintos métodos. Estos métodos son get, post, delete y put. ¿Y para qué me sirven estos métodos? El método get me sirve para hacer la llamada y decir, ¿sabes qué? Pues quiero que me regreses o me des un valor. El post lo que va a hacer es que cuando nosotros queramos enviar valores y crear un nuevo registro, por ejemplo, dentro de nuestra base de datos, con este método post nosotros le vamos a indicar todo lo que queremos enviar y pues bueno, se va a crear ese valor dentro del servidor. Delete pues es para crear, para borrar, perdón, algún registro dentro de la base de datos. Actualmente pues ya no se borran los registros, sino que solamente se inhabilitan. Y el put me va a servir
para hacer, digamos, una actualización. ¿Sí? Entonces, para yo poder acceder o hacer una petición a una página web, yo tengo que importar la librería request. ¿Sí? Entonces, una vez que yo importo la librería request, yo puedo hacer pues estas peticiones. Aquí voy a crear una variable que voy a llamar res de respuesta. Y lo que voy a hacer es asignarle el de mi biblioteca request, que es para hacer las peticiones a los servidores. Yo le voy a decir que me haga una petición get. Y lo que yo le estoy diciendo aquí es, ¿sabes qué? Tráeme algo de la URL que yo te voy a indicar. ¿Sí? Aquí solamente voy a agregar el www. Y pues ahora sí voy a acá a imprimir pues lo que me trae esa petición. ¿Sí? Entonces aquí yo voy a correr el main.py. Bueno, aquí me está imprimiendo la URL, error mío. Lo que yo tengo que mandar es esta respuesta, que aquí lo que estoy asignando es lo que se trajo de esa URL, que es la de Google. Entonces ahora sí, lo imprimo. Y ahí lo único que me va a arrojar es un número. Este response 200 lo que me indica es que la petición se hizo de manera correcta, es decir, que no hubo ningún error. Una vez que nosotros sabemos que fue correcta, que sí se pudo hacer esa petición, pues ahora sí, yo quiero saber qué es lo que me traje de esa petición que yo hice. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí lo que voy a hacer es que si esa respuesta me trajo un código de estado, un status code, que sea igual a 200, es decir, que sí se llevó a cabo, lo que yo le voy a decir es, ¿sabes qué? Pues imprímeme lo que trae esa respuesta en el contenido. ¿Sí? Entonces guardamos, volvemos a correr. Y aquí lo que me está trayendo es todo lo que es el HTML de la página de Google. Si yo quiero ver esto de manera más sencilla, bueno, aquí en la consola es un poquito difícil de identificar como las etiquetas, los atributos y todo esto. Entonces lo que yo voy a hacer es guardarlo en un archivo. Entonces lo primero que voy a hacer es que voy a crear una variable contenido y en esa variable contenido yo quiero que tú me guardes todo lo que tiene mi petición en su contenido, que es un res.content. Ahora pues yo voy a crear un archivo, con el método open, le voy a decir, ¿sabes qué? Pues abre ese archivo y quiero que crees un archivo que se llame contenido.html, porque pues el HTML es todo lo que nos trajo esa petición. Y aquí yo tengo que indicar qué es lo que quiero hacer. En este caso, la W que nosotros vamos a usar aquí quiere indicar que es un write, es decir, que es escritura. Y podemos crear dos tipos de archivos binarios o archivos de texto. En este caso yo le voy a indicar la B de binario. El binario, bueno, lo vamos a usar porque nosotros al tener un programa que está siendo compilado, la manera de escribir pues es
es a través o mejor dicho, escribir un archivo de manera binaria. Entonces ahora aquí yo le voy a decir archivo o write, que es en el archivo escribe lo que está en el contenido. Y por último voy a cerrar mi archivo. Esto es más por cuestiones de seguridad. Y ahora lo que voy a hacer es que, bueno, corre el programa y se tendría que estar creando un archivo. O bueno, aquí ya me imprimió, aquí debimos quitar esto. Pero si vemos de este lado, ya nos creó un nuevo archivo de tipo HTML. Y ahora sí, en este archivo, pues ya tengo las etiquetas, bueno, en este caso los scripts que se usan. Bueno, aquí que nos indica el tipo de archivo que es un HTML y todo lo que está relacionado a la petición que yo hice. ¿Sí? Entonces aquí no lo voy a guardar. Y bueno, ahora ya sabemos qué es lo que contiene lo que nosotros hicimos, el contenido que nosotros pedimos en la petición que hicimos a Google. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer después de guardar el archivo una vez que ya nos trajo todas esas peticiones? Nosotros también podemos enviar parámetros por esa o en esa petición. Y para esto ya voy a usar otra página. Déjenme cambiar. Denme un segundo. Bueno, ahora lo que les voy a mostrar va a ser la página a la que nosotros vamos a estar haciendo las peticiones. Esta página se llama HTTBin. Es una página que nos permite hacer peticiones de manera muy sencilla. Aquí nos da distintos tipos de métodos o de peticiones que nosotros podemos hacer. Nosotros podemos hacer peticiones con HTTP y estos serían los métodos: borrar, obtener, patch, el post y el put, que son las diferentes tipos de métodos de peticiones que nosotros podemos hacer a nuestro servidor o a una API. En este caso, lo que yo voy a hacer o lo que vamos a estar usando aquí va a ser el anything, y aquí nos da esas mismas peticiones, nos permite hacer esas mismas peticiones. Y bueno, primeramente lo que yo voy a hacer es que quiero probar la petición get para ver qué información es la que me muestra. Bueno, acá de lado, no sé si se alcanza a ver. Le doy que quiero intentarlo, lo ejecuto y al hacer la petición, aquí está lo que comentábamos. Me trae un código que es 200, es decir, que la petición fue exitosa. Y ahora me va a traer me va a generar un esquema de tipo JSON, que es, bueno, esto que es lo que vimos, similar a un diccionario. Y dentro de ese JSON tenemos nuestra llave. En este caso, como no hay ningún parámetro que nosotros estemos enviando o que nosotros estemos obteniendo, pues hay algunas llaves que van a estar vacías, que no van a contener ningún valor. Y esto, bueno, esto ya es propio del navegador y de la API, son datos que nos envía. Y acá lo que nos está diciendo es que, bueno, dentro de nuestro programa, nosotros no hemos enviado ningún parámetro en el formato JSON. Y aquí lo que nos está diciendo es que lo que nosotros hicimos fue un método de tipo get,
y hasta el final, pues la URL a la que nosotros estamos haciendo esa petición. ¿Sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es manejar estas peticiones, pero lo vamos a hacer desde nuestro programa. Les vuelvo a compartir el Visual Studio Code. Denme solamente un segundo. Y bueno, ya estamos acá de vuelta. ¿Sí? Entonces aquí lo que yo voy a hacer es que voy a cambiar la URL. Y aquí estamos. Aquí estamos. Lo que yo voy a hacer es, ahora quiero hacer una petición a http://bin.org, pero pues yo quiero hacerlo a esta dirección, que es el anything, que es lo que estuvimos viendo acá en el navegador. Y bueno, ahora vamos a editar un poquito esto. Bueno, esto creo que ya no lo vamos a usar. Lo podemos comentar. Por el momento no lo vamos a usar, pero más adelante pues sí nos va a servir para crear archivos en donde nosotros podamos visualizar de mejor manera pues qué es lo que nos está trayendo pues esas peticiones. Entonces a esto se queda igual la petición. Si es una petición con un estado de 200, entonces ahora sí vamos a indicarle qué es lo que yo quiero hacer. Vamos a decirle que queremos guardar nuestro contenido en un, lo que trae nuestra petición, res. Y el contenido, que es el content, y podemos imprimirlo aquí de igual manera, contenido. Entonces volvemos acá a la consola, limpiamos y me está marcando un error. Déjenme ver. Este es un content. Y acá lo que queremos imprimir es esto. Ok. Vamos a sacar esto de aquí. Vamos a dejarlo ahí porque lo vamos a necesitar un poquito más adelante. Volvemos a ejecutar. Y ahora sí. Aquí lo que yo estoy imprimiendo, pues es todo lo que veíamos, ¿no? Los datos en formato JSON, pero aquí es un poquito difícil de verlo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tomar este código. Vamos a ponerlo acá arriba. Pegamos y ahora en lugar de crear un archivo que se llame contenido.html, yo le voy a decir que quiero que se llame http://bin. Y para poder verlo de manera más sencilla, como ya sabemos nosotros que viene en formato JSON, pues le decimos que lo guarde con una extensión JSON. Y pues bueno, continuamos, escribimos dentro del archivo, cerramos nuestro archivo y esto lo podemos comentar. Entonces vamos nuevamente, corremos nuestro programa, nos dice que fue correcta la petición. Y ahora sí, aquí está nuestro archivo que creamos en formato JSON, que como pueden observar, pues bueno, venía, o vienen, mejor dicho, los mismos llaves que veíamos en el navegador, que es el args, data, file, form. Y como nosotros no estamos enviando todavía nada, pues no nos va a mostrar nada ahí. Viene también esto que es lo que se generaba en el navegador. Y pues bueno, dice que nosotros no estamos enviando ningún objeto de tipo JSON o datos en formato JSON. El método que estamos haciendo es un método de tipo GET y la URL al que nosotros lo estamos haciendo.
¿sí? Entonces, ahora que ya guardamos el archivo, que ya vimos cómo viene el formateado, ahora sí nosotros podemos ver la manera en cómo mandar parámetros. Y para mandar parámetros, yo voy a crear aquí una variable que se llame args. Y dentro de args, ahora sí yo puedo enviar un diccionario. Quiero que se envíe mi nombre. Bueno, le voy a enviar Paco. Quiero que se envíe, por ejemplo, mi apellido. Y por el momento son los datos que yo quiero enviar. ¿Cómo voy a enviar estos datos? Es muy sencillo. Dentro de nuestra petición REST, dentro del GET, sencillamente vamos a agregar un nuevo parámetro que se llame params. Y le voy a decir que sea igual al diccionario que yo acabo de crear. ¿Sí? Entonces, vamos vamos a eliminarlo para que se cree el nuevo archivo. Listo. Y abrimos main. Guardamos y volvemos a correr el programa. Aquí está, ya nos dijo que sí se pudo hacer la petición. Y ahora sí, aquí está este args, que bueno, aquí me está mostrando los datos que yo había enviado como parámetros. Y si queremos comprobar que está funcionando, que es diferente, pues vamos a hacer aquí lo mismo, vamos a guardarlo en un archivo, pero sin enviarle los parámetros. ¿Sí? Borramos esto. Volvemos a correr el programa. Y aquí está nuestro archivo HTTP bin2. En este HTTP bin2.json guardé la petición sin enviar parámetros. Si aquí corremos, descomentamos esto. Aquí volvemos a enviar los parámetros. Params igual a args. Entonces, guardamos, volvemos a correr. Ahí está, nuestra respuesta es correcta. Y bueno, aquí lo que hice fue que sobreescribí el archivo. Pero bueno, aquí ya pudimos ver que anteriormente no nos enviaban los argumentos, pero ahora sí nos está enviando los argumentos. ¿Sí? Y pues bueno, es como muy sencillo. Y si nosotros queremos obtener directamente desde el servidor una respuesta que esté en formato JSON, pues lo que nosotros vamos a hacer aquí, pues va a ser solicitarla en formato JSON. Entonces vamos a crear una variable que sea una respuesta, que sea de tipo JSON. Y aquí lo que yo le voy a decir es que de mi variable res, que es la de las peticiones, aquí está, res, que es igual al request.get. Lo que yo aquí le voy a indicar es que ahora quiero que me regrese una respuesta, pero en formato JSON. ¿Sí? Entonces ahí guardo. Y pues vamos a imprimir esa respuesta. Res-JSON. Volvemos a correr nuestro programa. Aquí está. Bueno, aquí nos dice que la respuesta está bien, eso es lo último. Y aquí nos vuelve a devolver bueno, lo que ya teníamos acá. Pero ahora nos lo devolvió directamente ya como un objeto de tipo JSON. ¿Sí? Entonces, igual si queremos guardarlo, descomentamos esto.
Le digo que http JSON. Listo, volvemos a correr. Me genera el nuevo archivo y tengo los mismos datos con la petición. Y ojo, aquí importante, como yo hice una petición GET y envié parámetros, esto me lo voy a indicar también en la URL. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? Bueno, el diccionario que yo aquí construí, aquí nuevamente lo envié y aquí está. Dentro de la URL se envían esos parámetros. ¿Sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer, déjenme cerrar esto. Lo que vamos a hacer es, vamos a obtener esos mismos datos, pero con un JSON. Importamos la biblioteca JSON. Y ahora vamos a hacer aquí unos pequeños cambios. Esto, lo de los archivos, eso lo podemos comentar, no lo vamos a utilizar. Y para yo poder traer esa petición, pero con la biblioteca JSON, lo que yo voy a utilizar va a ser un método que se llama loads. Y aquí le voy a decir que mi res, que es que lo que guarda es la petición get, que ahí me la guarde. Y aquí vamos a comentar esto. Y ya ahora, bueno, lo vamos a imprimir. Acá ya teníamos la impresión. Limpiamos consola. Volvemos a ejecutar el programa y nos da exactamente el mismo resultado. Entonces ahí tenemos ya dos formas en la que nosotros podemos hacer las peticiones a un servidor. Y pues ya por último, les voy a mostrar cómo hacer una petición con el método post. Y como les había comentado anteriormente, pues el post lo que hace es que envía parámetros para crear un nuevo registro. Y bueno, aquí como ya tenemos esta estructura, estas variables, lo único que vamos a hacer aquí es que vamos a cambiarle el tipo de método que nosotros queremos usar, que va a ser el post. Y acá abajo vamos bueno, acá abajo solamente vamos a imprimir el contenido res.content, que es lo que se guarda de la petición. Aquí limpiamos nuevamente la consola. Corremos. Y nos da el mismo resultado. Bueno, aquí lo voy a guardar en un archivo para poder visualizarlo más fácilmente. Esto lo quitamos. Pero aquí vamos a llamarle http post. Volvemos a correr el programa. Y acá ya se generó nuestro archivo. Bueno, aquí nos está mandando la misma estructura del archivo que ya teníamos. Lo está construyendo de la misma manera. Pero aquí lo que está cambiando es el método que estamos utilizando. Nosotros estamos utilizando un método post. Y ahora lo que vamos a hacer es mandar esos parámetros, pero como un objeto tipo JSON, y vamos a ver qué es lo que nos arroja. Entonces aquí lo único que vamos a cambiar es el params, que es los parámetros, por JSON, y aquí lo que ya le estamos indicando es que nosotros queremos mandar nuestro diccionario de datos como un objeto de tipo JSON.
Entonces vamos a eliminar este archivo, o bueno, no. Vamos a dejarlo ahí para hacer la comparativa. Lo vamos a guardar en http bin post 2. Aquí limpiamos. Volvemos a correr nuestro programa. Aquí nos genera la petición, bueno, el JSON de la petición que acabamos de hacer. Y aquí podemos observar que como nosotros enviamos un objeto de tipo JSON, ahora ese diccionario que nosotros enviamos le está dando precisamente ese formato y nos lo va a guardar en la llave de data. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es una manera en que nosotros podemos enviarlo como tipo JSON, como un objeto de tipo JSON. Y también nosotros podemos enviarlo directamente, por ejemplo, a data. Veamos qué es lo que pasa. Aquí solamente vamos a guardarlo en un post 3. Volvemos a correr. Abrimos este archivo. Y como yo aquí le indiqué que la data que yo quería enviar era esta, sin formatearla, sin darle el formato de tipo JSON, aquí ahora lo que hace es que me lo muestra en esta llave que es el form, y pues es precisamente por eso, porque no están formateado. Si yo por alguna razón no quisiera usar el JSON aquí y quiero enviarlo a la data, pues bueno, aquí vamos a hacer algo súper sencillo, que lo que vamos a hacer se llama serializar un objeto, y serializar pues básicamente es pues convertirlo a ese formato de tipo JSON que nosotros queremos enviar. Y para eso vamos a usar un método que se llama dumps. Ese método le enviamos el diccionario como parámetro y pues automáticamente nos lo convierte a un formato de tipo JSON. Lo vamos a guardar en un post 4. Volvemos a correr. Y a ver, déjenme ver porque no nos generó el archivo. Ok. Aquí me dice que tengo un error, que DOM no está definido. A ver, déjenme revisarlo. Mira. Aquí es. Bueno, ahí lo que hice es pues solamente mandar llamar el método. Ya estaba dentro de la biblioteca. Bueno, dentro de las bibliotecas de Python. Aquí voy a borrar esto. Voy a cerrar este paréntesis que es el de la petición post. Y pues bueno, que en teoría debería de dejarme ya generarme ese documento, pero no me lo está generando. Post, hacemos la URL data que va a ser igual a los DOMs. Y a ver. Ok.
supone que aquí enviamos el objeto. A ver, aquí me comentaron una respuesta, no recuerdo exactamente si era así, pero pues bueno, vamos a intentarlo. Ay, pues sí, ese era mi error, que de la biblioteca JSON, pues yo estaba queriendo usar este DOMS, pero pues no le estaba diciendo de dónde venía. ¿Sí? Entonces, vemos, bueno, aquí en el tercer archivo que generamos, como no lo habíamos formateado a un objeto de tipo JSON, nos lo mandaba aquí en esta llave que era el form. Y bueno, acá como lo volvimos a formatear, pues nos lo vuelve a mandar en la llave de data, pero con formato o como un objeto de tipo JSON. Y pues eso es todo lo que veríamos en este taller. Creo que tardé un poquito más de lo que esperaba, pero espero que pues que les haya ayudado, que les haya, no sé, a lo mejor si ya sabían un poco de esto, a lo mejor como repaso, si no sabían, pues que hayan aprendido algo nuevo. Y pues de mi parte, eso es todo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, por ahí algo que no haya quedado completamente claro. Pues, bueno, eso fue porque lo busqué, pero al parecer la biblioteca requests no está instalada por defecto en el Python. Sí, Eh, porque ah, sí, dime. sí, porque o sea, yo estaba siguiendo los pasos, ¿no? Y de repente me tiró el error cuando hiciste el primer llamado a Google, me tiraba un error porque decía que request no podía, era incapaz de importar request. Ujú. Y pues decía, bueno, ¿por qué? Si es un import, ¿no? Pero Sí, pues sí, sí efectivamente fue, ya vi que no está instalado y pues ahí me quemé la cabeza y pues me perdí tantito, pero pues ya, sí, y sí, efectivamente encontré el comando para meterlo. Nomás una aclaración. sí, se me pasó ese detalle. Como había estado trabajando ya un poquito con esto, pues ya me había acostumbrado a que ya estaba, ¿no? Pero sí, precisamente sí hay que importarlo. Por aquí abajito, Milton Sí, nos sí, sí. acaba de dejar el comando pues para importar la biblioteca. Sí, 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 lo encontré con el tío Stack. ¿Qué? No, papá, es que estaba bien divertido. Sí, como dice Carlos aquí en el chat, si quieren activar su micrófono para preguntar algo, para externar una duda, con confianza y pues se las contesto o se las contestamos. Sí, Francisco, gracias. Yo tengo una duda en, pues, seguir practicando esto de APIs y diccionarios. Ujú. Sí, es que me perdí en la página http://bin.org. Ahí puedo consumir una API, ¿verdad? Sí, Así como todo. sí, ahí podemos hacer el consumo de la API y se los muestro nuevamente. Les voy a compartir otra vez la pantalla de mi navegador. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Listo. Aquí es la página y bueno, aquí puedes hacer distintos tipos de peticiones. Por ejemplo, peticiones de tipo HTTP, peticiones para hacer autenticaciones, para verificar el estatus del código de cuando tú quieres hacer una petición. Bueno, puedes hacer requests, puedes dar respuestas.
para hacer peticiones con imágenes, con cookies. Y pues bueno, aquí puedes hacer como todo eso. Hay algunas APIs que son a veces un poquito más complicadas de consumir, pero pues bueno, aquí está, esta es súper sencillo y pues bueno, ya que vimos el ejemplo, tal vez puedas trabajar con eso. Ah, vale, sí. Muchas gracias. Sí era la duda. Gracias, Francisco. Sí, pues igual, cualquier duda, también vamos a estar ahí en el Discord. Y pues ya sea que me la hagan a mí directamente o alguno de los mentores, pues también con confianza, ¿no? Ya cuando, después de que termine esta llamada, pueden también ahí externarnos sus dudas. Pues muchas gracias, Paco, por tu sesión. Fue muy, muy buena. No sé si existe alguna duda por parte de los asistentes. No, estuvo muy bien. Muchas gracias. Ok, perfecto. Pues como comentaba Francisco, recuerden que vamos a estar en Discord y pues no se pierdan los siguientes talleres que vamos a tener más adelante. Pues ahora sí que preparándonos para que arranque el evento el 3 de octubre. Y bueno, sin más preámbulo, Francisco, pues muchas gracias nuevamente y pues damos cerrada este taller. Gracias, Vicente, gracias a todos los que asistieron y pues a quienes nos estuvieron aquí ayudando con el chat, Iván, Carlos, y pues a quienes también nos estuvieron ahí ayudando a resolver las dudas en el chat. Pues gracias a todos. Nos vemos. Gracias, Vicente.